A lo largo de nuestra vida se nos hacen tantas preguntas. Algunas preguntas superficiales, otras preguntas más hondas, más profundas, que tocan el corazón y que nos tocan por dentro. Y tantas veces a estas preguntas serias, profundas, hondas, que nos pueden hacer o que nos hacemos nosotros mismos, a veces no las queremos responder. ¿Por qué? Porque nos comprometen, porque de la respuesta que demos depende también cómo vamos a vivir la vida. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús, que hace dos preguntas a su gente, a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? En la versión de Mateo, al chilazo responden. Unos dicen que Juan Bautista, otros dicen que uno de los profetas. La respuesta se da de modo inmediato. ¿Por qué? Porque no les toca su corazón y responder desde adentro. No les compromete. Decir lo que otros piensan es fácil. Decir lo que nosotros pensamos nos cuesta más. ¿Por qué? Porque empeña y compromete la vida de nosotros. Entonces, la primera pregunta al chilazo se responde. Pero la segunda pregunta, que es la importante, se quedaron callados y solamente Pedro responde: tú eres el Mesías. Responde. Reconoció al Mesías como aquel que ha venido a realizar la obra de Yahvé en todas las promesas del Antiguo Testamento y que la gente estaba esperando. Aquel que ha venido a liberar a su pueblo. Pero miren, cuando la vida en la fe nos exige ser coherentes, ser consecuentes con lo que creemos, nos echamos atrás. ¿Y qué nos dice el Evangelio de hoy? Inmediatamente a la respuesta de Pedro, Jesús empieza a hablar de su pasión, de que es necesario pasar por la cruz y el sufrimiento para que se realice el plan de Dios. La respuesta de Pedro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Lejos de ti, Señor, a ti no te puede pasar eso. Pedro no había comprendido todavía. Tenía una idea
triunfalista del Mesías que iba a venir, como un gran guerrero, como un militar que iba a acabar con los ejércitos que ocupaban a Israel, como alguien poderoso, y ciertamente el Señor tiene poder, pero el poder de Dios se manifiesta de otro modo. A ti no te puede pasar eso, lejos de ti, Señor. ¿Y cuántas veces nosotros no pensamos igual? ¿Por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas? Si yo soy tan buena, si yo soy caritativa, si yo hago el bien. Y cuando nos toca probar la dureza de la vida, a veces por la fe, nos echamos atrás. Miren, ojalá que ninguno de nosotros escandalice a la gente, pero tantas veces nos pasa que uno de sacerdote no es perfecto, que uno tiene sus momentos malos, de los cuales hay que reaccionar siempre con verdad, con justicia y con caridad, y a ustedes les pasa. Ustedes están cercanos en la iglesia, meten la pata en una cosa u ofenden a una persona. ¿Cuál es la reacción de la gente? Se aleja. ¿Con Dios está peleado, pues, o fue la metida de pata mía la que aleja a la gente? A veces no se distingue. Y Pedro, lejos de ti, Señor, y la respuesta de Jesús, es fuerte y es dura. ¿Qué respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás. Como que yo te dijera, Agnes, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo te sentirías? Miren, el Señor no anda adornando las palabras, y a veces queremos que la palabra de Dios y las predicaciones nos acaricien la oreja. Eso no sirve. La palabra de Dios es para conversión, y la palabra de Dios es para conversión y vida nueva. Ayer en el análisis que hacíamos, caso que se dijo que Zacapa era un paraíso, así se dijo, tierra de paz, tierra de bonanza, tierra de seguridad. Ustedes lo han dicho. Hay violencia, hay autoritarismo, hay corrupción. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, también divisiones, competencias entre los grupos y tanta cosa. Eso es lo que vamos a tratar por el camino de la conversión, de ir corrigiendo en nuestra comunidad. Y esos son los desafíos de estos días de asamblea pastoral. Apártate de mí, Satanás. Pedro no había entendido y quería que las cosas fueran a su modo. ¿Y cuántas veces ustedes y yo no queremos las cosas a nuestro modo? Que nos resulte más cómodo.
y a veces evadimos, no queremos tomar las exigencias del Evangelio, las exigencias de una vida cristiana coherente, que dé razones de nuestra fe en medio del mundo y en medio de la comunidad. A eso hemos de llegar. Claro, si seguimos viendo la Sagrada Escritura y los Evangelios, esto lo comprendió Pedro después, que dio la vida por el Señor. Y antes de dar la vida por el Señor, otra gran metida de pata de San Pedro, ¿cuál fue? La negación. La negación no le bastó una vez, sino que repitió la negación. ¿Cuántas veces nosotros negamos al Señor no con la boca, pero lo negamos con nuestros actos? Es una incoherencia, y es que desde el corazón no hemos comprendido quién es Jesucristo para mí, no para mi mujer, no para mi mamá, no para mi abuelo. Soy yo el que debo dar razones de mi fe, razones de mi esperanza. Que no ha de haber divorcio, separación entre la fe y la vida, las cosas que estoy viviendo en el cada día. El Evangelio en ese sentido es tremendo. Por eso, hagámonos las preguntas. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en mi vida? Con Dios me levanto, con Dios me acuesto y con Dios sigo al otro día. A veces alguna oración que la gente puede hacer, pero en los actos del cada día no se ve que estén caminando con el Señor. Que el Señor nos ayude a todos, especialmente a mí, que creo que soy más pecador que ustedes. Que el Señor me ayude a convertirme, que el Señor me ayude a que Jesucristo sea el centro de mi vida. El seguimiento de Jesucristo es radical, va a la raíz, va a la raíz de nuestra vida. El seguimiento de Jesucristo es total. Lo sigo en todo, no en aquello que me conviene. Negocio es negocio y la fe va por aparte. No, es que si en tu negocio no sos cabal y sos un injusto y sos un ladrón y sos un perezoso, no estás dando testimonio de Jesucristo en tu vida. Entonces es total. Y el seguimiento de Jesucristo es absoluto. Nada ni nadie por encima del Señor. San Francisco de Asís decía: mi Dios y mi todo. Que el Señor nos ayude a ir comprendiendo estas cosas a nivel personal y que el Señor nos ayude a irlo entendiendo y llevándolo a la práctica a nivel comunitario. Y para nuestra quinceañera, estás dando testimonio de fe,
en la sencillez, que lo que el Señor nos pide es sencillez de vida y coherencia. Estás patoja, digo yo, y tu celebración responde a la fe que te lleva también como joven a ser testigo del Señor donde estés, tu familia. Estás estudiando, en el estudio, y donde quiera nosotros estamos llamados ¿a qué? A dar testimonio. Tú eres, dijo Pedro, el Mesías, el Hijo de Dios. Complementará el Evangelio de Mateo. Vivamos según lo que la palabra nos dice, y ese es un desafío y ese es un reto, como estábamos viendo ayer en la asamblea parroquial, que vamos a seguir con gran alegría y con gran esperanza en este día, en esta noche.